Vivo en una casa amplia y acogedora, anidada en las verdes montañas del eje cafetero en Colombia, rodeada de un viejo huerto donde los árboles de mango y guayaba ofrecen su sombra generosa. Mi nombre es Isabel, tengo 65 años, una edad en la que la sociedad, y a veces uno mismo, asume que la vida ya solo consiste en buscar el silencio, la tranquilidad y quizás la soledad. Sin embargo, en el fondo de mi pecho aún conservaba esa pequeña chispa, aquella misma llama que hace décadas encendía mi corazón en las cálidas noches de fiesta y baile bajo las estrellas. Han pasado 10 años desde que mi esposo partió de este mundo. Desde aquel doloroso día, dediqué cada segundo de mi existencia a mi hija, Elena, y a la familia que ella estaba construyendo. Elena es una mujer fuerte, decidida, una profesional exitosa de 43 años que siempre ha sabido lo que quiere. Hace 5 años, ella se casó con Mateo. Mateo era la clase de hombre sobre el cual se puede edificar una vida entera. Sólido, confiable, sereno. A sus 48 años, poseía unos hombros anchos que transmitían seguridad, una mirada profunda y tranquila, y unas manos grandes que sabían trabajar la tierra con fuerza, pero que también eran capaces de abrazar con una ternura infinita. Desde el primer día en que cruzó la puerta de mi casa, me llamó mamá. Siempre me trató como un calor humano y un respeto que me conmovían. Pero en los últimos meses, una sombra invisible y silenciosa se había instalado en los pasillos de nuestra casa. Elena, absorbida por su creciente éxito, viajaba con una frecuencia agotadora. Se marchaba a largas giras de negocios por diferentes países, dejando la casa sumida en un eco constante. «Mamá, por favor, cuida mucho a Mateo. Sin mí él se pierde por completo», me decía siempre, depositando un beso apresurado en mi mejilla antes de cerrar la puerta y desaparecer en un taxi. Yo asentía con la cabeza, esbozando una sonrisa comprensiva para tranquilizarla. Pero en cuanto el motor del auto se desvanecía a lo lejos, una sensación de vacío se instalaba en mi pecho. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, de pronto me parecía inmensa, desierta, y las tardes se estiraban como chicle, volviéndose eternas y pesadas. Mateo también comenzó a cambiar. Regresaba del trabajo mucho más tarde de lo habitual. Al entrar, apenas pronunciaba palabra. Se dejaba caer en el sillón de mimbre junto al ventanal y se quedaba allí, con la mirada perdida en las hojas de los árboles de mango. Yo, desde la cocina, lo observaba en silencio. Notaba cómo, a veces, dejaba escapar un suspiro profundo, cómo pasaba la palma de su mano por su rostro cansado, como si intentara arrancarse de la piel un peso invisible, una tristeza sorda que no sabía cómo expresar. El día en que Elena volvió a hacer sus maletas para marcharse por 2 semanas enteras, algo hizo clic dentro de mí. Decidí que las cosas no podían seguir así, que la melancolía no iba a devorarnos. Me levanté al amanecer, con los primeros rayos del sol pintando el cielo de naranja. Preparé unas arepas de choclo, dulces y doradas, siguiendo la vieja receta de mi abuela. Hice un sancocho espeso, lleno de sabor. Freí unas tajadas de plátano maduro y, para terminar, dispuse en la mesa de madera los manteles bordados que solo usaba en las ocasiones más especiales. Quería que la casa oliera a hogar, a refugio. Cuando escuché el inconfundible chasquido de la llave girando en la cerradura, caminé hacia el pasillo de entrada con una sonrisa sincera y cálida en el rostro. «Buenas noches, Mateo. La cena ya está servida», le dije con voz suave, acercándome para recibir su chaqueta de trabajo. Él me rodeó los hombros con su brazo, como lo hacía siempre, con esa familiaridad de pariente. Pero esa noche, su mano grande y cálida se detuvo en mi hombro un instante más de lo normal. «Mamá, ¿usted me está malcriando? Sin usted y sin Elena, yo me marchitaría por completo», respondió. En su tono de voz vibraba una gratitud tan honesta que me estremeció un poco. Nos sentamos a la mesa. El aroma reconfortante de la comida inundó cada rincón del comedor, y la conversación comenzó a fluir con una naturalidad hermosa, como una taza de café caliente en una mañana fría. Al principio hablamos de trivialidades, de su trabajo en la finca, de cómo había estado el clima, de los vecinos, de las noticias locales. Pero de repente, Mateo dejó la cuchara a un lado, levantó la vista y me miró de una forma diferente, con una intensidad que me tomó por sorpresa. «Cuénteme de usted, mamá.
Llevo 5 años conociéndola, pero a veces siento que no sé casi nada. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cuáles eran sus sueños?, preguntó. Sus palabras me dejaron desconcertada. Hacía muchísimo tiempo que nadie me preguntaba algo así, y mucho menos con un interés tan genuino y profundo. Sentí un rubor infantil en mis mejillas, pero poco a poco empecé a hablar. Le hablé de mi juventud en el pueblo, de cómo me ponía vestidos coloridos para ir a bailar cumbia y boleros en las fiestas del parque principal. Le conté cómo conocí a mi difunto esposo en una celebración de Navidad y cómo, con nuestras propias manos y muchísimo esfuerzo, levantamos las paredes de esta misma casa. Mateo escuchaba en un silencio absoluto, sin apartar sus ojos oscuros de los míos. De vez en cuando, extendía su brazo y rozaba mi mano sobre la mesa, como para darle fuerza a mis recuerdos. Sus dedos eran cálidos, firmes. Cada vez que nuestra piel entraba en contacto, un escalofrío ligero y eléctrico recorría mi espalda. En ese momento, intenté convencerme de que era solo el cansancio o la sensibilidad de la edad, pero en el fondo de mi alma, una voz silenciosa me susurraba que aquello era algo completamente distinto. Al terminar la cena, pasamos a la sala. La noche había refrescado, así que Mateo se ofreció a encender la chimenea. El fuego comenzó a crepitar, llenando la habitación con una luz dorada y un olor a leña de pino que invitaba a la confidencia. Nos servimos una copa de vino tinto y yo busqué en el mueble bajo un viejo álbum de fotografías. «Mire, aquí estoy yo cuando tenía 25 años», le dije, señalando una imagen en blanco y negro, donde una mujer joven, envuelta en un vestido claro, sonreía a la cámara con la certeza de tener el mundo entero a sus pies. Mateo se inclinó hacia mí para ver mejor. Su hombro se apoyó contra el mío, transmitiéndome su calor. «Usted era una mujer deslumbrante», murmuró con un tono bajo, casi un susurro. «Y ahora no lo es menos». Hizo una pausa y añadió: «Usted tiene el don de hacer que este lugar irradie calor, incluso sin necesidad de hablar». Sentí su respiración rozando mi sien. Me quedé paralizada. Mi corazón, que llevaba años latiendo a un ritmo pausado y predecible, comenzó a galopar desbocado en mi pecho. «Mateo, dice usted unas cosas. Me da mucha vergüenza», susurré. Pero curiosamente, mi cuerpo se negó a apartarse del suyo. Él me regaló esa sonrisa suya, esa que siempre lograba calmar mis ansiedades. Es la pura verdad. Elena siempre está atrapada en sus negocios, pegada al teléfono celular, corriendo tras el futuro. Pero cuando estoy aquí, con usted, siento que respiro de verdad. Siento que tengo permiso para simplemente existir, sin tener que correr hacia ningún lado. Hablamos hasta que la noche se hizo profunda. Compartimos nuestros sueños rotos, las pérdidas que nos habían marcado, y reflexionamos sobre lo vital que es, a ciertas alturas de la vida, encontrar la felicidad en los detalles más diminutos, en un buen café, en una charla sincera, en la mirada atenta de otra persona. Cuando el reloj de pared anunció la medianoche con sus campanadas, Mateo se puso de pie. «Gracias por esta noche, mamá. Con usted se me ha borrado todo el cansancio», dijo. Entonces tomó mi mano derecha y depositó un beso en el dorso. Fue un beso lento, extremadamente delicado, impregnado de una calidez que me dejó sin aliento. Sus labios ardían contra mi piel y su mirada me atravesaba. Sentí como una ola de calor nacía en mi vientre y se extendía por todo mi ser. Una emoción salvaje, olvidada hacía décadas, emergió de mis profundidades. «Buenas noches, Mateo», logré responder, maldiciendo el leve temblor en mi voz. Cuando me quedé sola frente a las brasas moribundas de la chimenea, el sueño se negó a visitarme. Sentada en el sillón, con la vista fija en el resplandor naranja, mi mente no dejaba de repasar su mirada, el roce de sus dedos, la presión de sus labios en mi mano. Sentía el eco de los latidos de mi corazón golpeando mis costillas. «Esto es un error terrible. Es el esposo de mi propia hija. Es solo la soledad jugándome una mala pasada», me repetía a mí misma, intentando aferrarme a la cordura. Pero mis propios pensamientos sonaban falsos. En el rincón más oscuro de mi alma ya había germinado una semilla prohibida. Era algo indebido, sí, pero latía como una fuerza tan real, tan inmensamente viva, que me asustaba y me fascinaba a la vez.
Al día siguiente, Mateo regresó de la finca más temprano. El sol aún bañaba el horizonte. «Vamos a dar una vuelta por el huerto», me propuso, aflojándose el cuello de la camisa. «Aprovechemos que la tarde está preciosa». Caminamos sin prisa entre los árboles de mango y guayaba. El aire olía a tierra húmeda y a fruta madura. A veces nos deteníamos a recoger algún mango que había caído. Nuestras manos chocaban accidentalmente al intentar agarrar la misma fruta. Cada vez que sucedía, brotaban risas ligeras, espontáneas, como las de dos adolescentes. Mateo me contaba anécdotas divertidas de sus días de juventud, y yo lo escuchaba, sintiendo cómo con cada sílaba, con cada sonrisa, se iba tejiendo un hilo invisible e irrompible entre los dos. Más tarde, ya de noche, mientras lavábamos los platos de la cena hombro a hombro frente al fregadero, la cercanía física se volvió abrumadora. Nuestros cuerpos estaban a centímetros de distancia. Podía escuchar el ritmo de su respiración mezclándose con el mío. Mateo cerró la llave del agua, se giró lentamente, me miró fijamente a los ojos y con una voz cargada de gravedad me confesó: «Isabel, usted no es simplemente mi suegra. Usted es una mujer fascinante, una mujer al lado de la cual vuelvo a sentirme plenamente hombre». Escuchar mi nombre de pila salir de sus labios me sacudió hasta los cimientos. Sus palabras tocaron fibras de mi alma que creía muertas. Quise responder, quise reprenderlo, pero mi voz me traicionó. En lugar de palabras, le ofrecí una sonrisa temblorosa, mientras en mi pecho el fuego ardía sin control. La tensión en la cocina era tan densa que casi se podía tocar. Yo sabía con absoluta certeza que algo se había roto para siempre, que el curso de nuestras vidas acababa de cambiar y que ya no había vuelta atrás. Aquella velada apenas marcaba el inicio. Al atardecer siguiente, la atmósfera de la casa había mutado. El aire se sentía espeso, cargado de una anticipación que cortaba la respiración. Yo me encontraba en la cocina, preparando la cena, y mis manos temblaban ligeramente al picar los vegetales. Esa tarde había tomado una decisión audaz. Busqué en el fondo del armario mi vestido favorito, uno de color azul marino, como un escote suave y elegante. Hacía años que no lo usaba. Era una prenda que en el pasado dibujaba mi figura, y para mi sorpresa, a mis 65 años, seguía moldeando mis curvas con dignidad, resaltando mi pecho y mi cintura. Cuando Mateo entró, traía consigo un ramo rústico de flores silvestres que había cortado en el camino. «Para la dueña más hermosa de esta casa», pronunció con una sonrisa que ya no intentaba ocultar el fuego que le devoraba por dentro. Sus ojos recorrieron mi vestido, y el deseo en su mirada fue innegable. Cenamos a la luz de un par de velas. Hablamos de trivialidades, del canto de los pájaros, del viento, pero cada sílaba estaba cargada de un doble sentido, de promesas silenciosas. Mateo comentó lo vacía que se sentía su vida sin Elena, pero inmediatamente, bajando el tono de voz, añadió: «Sin embargo, como usted, Isabel, las horas se me escapan como agua entre los dedos. Usted tiene una forma de escuchar que desnuda el alma». Sentí el calor subiendo a mis mejillas, como una chiquilla inexperta. «Es usted demasiado generoso conmigo, Mateo. Yo ya soy una mujer en el otoño de su vida», respondí, intentando mantener la compostura. Él se inclinó sobre la mesa, acortando la distancia, tomó mi mano y acarició mis nudillos con su pulgar. «¿Otoño? Usted está bromeando. Sus ojos tienen más luz que los de cualquier muchacha, y cuando me sonríe, le juro que todo mi mundo se pone de cabeza». Después de cenar, nos trasladamos nuevamente frente a la chimenea. Esta vez, Mateo descorchó una botella de un vino añejo que guardábamos para las grandes festividades. El licor navegó por mis venas, desatando nudos, calentando mi sangre. Sentí cómo un calor delicioso se esparcía por mis extremidades y se concentraba en mi vientre bajo, transformándose en un deseo palpitante y exigente. Estábamos sentados muy cerca. Nuestras rodillas se rozaban a través de la tela. Él comenzó a hablar de sus anhelos más profundos, de cómo soñaba con una conexión real, visceral, lejos de la monotonía. «Elena es una buena esposa, no lo niego», dijo mirando las llamas. «Pero su mente siempre está en el mañana, en los proyectos. Y a veces yo solo necesito abrazar a una mujer y sentir que soy algo más que un proveedor, que me desean por quien soy». Yo guardé silencio.
Mi corazón latía con tanta violencia que temí que él pudiera escucharlo por encima del crujir de la madera. Fingiendo un movimiento casual, dejé caer mi cabeza sobre su hombro. Era algo que mi cuerpo llevaba horas rogando hacer. Su brazo, firme y protector, rodeó mi cintura al instante. A través de la tela de mi vestido azul, sus dedos comenzaron a trazar círculos lentos y ardientes en mi espalda. Era un toque tierno, pero cargado de una posesión innegable. «Usted es tan cálida», susurró en mi oído, provocándome un escalofrío. Llevo tiempo dándome cuenta de cómo me observa, y quiero que sepa que yo también la observo, de una manera muy distinta. Levanté el rostro. En la penumbra de la sala, iluminado solo por el fuego, nuestros rostros quedaron a milímetros de distancia. Sentía su aliento mezclándose con el mío. «Mateo, esto no está bien. Eres el marido de mi hija». Logré articular, apenas un susurro frágil, pero en mis palabras no había convicción alguna, solo el temblor del miedo y del deseo. Él no usó palabras para responder, simplemente acortó la distancia y rozó mis labios con los suyos. Fue un contacto exploratorio, suave, dándome la oportunidad de huir si así lo deseaba. Pero no huí. Mi cuerpo se rebeló contra la razón. Mis labios respondieron a los suyos, primero con timidez, pero segundos después, con una pasión feroz que creía haber enterrado bajo la tierra del tiempo. El beso se hizo profundo, demandante. Nuestras respiraciones se volvieron erráticas. Sentí cómo su mano abandonaba mi cintura, deslizándose hacia arriba para acariciar mi pecho sobre el vestido. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, traicionando cualquier recato, y un gemido sordo escapó de mi garganta para morir en su boca. «Dios mío, Mateo», exhalé, cuando él separó sus labios de los míos para comenzar a trazar un camino de fuego con besos ardientes por mi cuello. La textura áspera de su barba contra mi piel sensible me hacía enloquecer, erizándome por completo. Con una lentitud desesperante, comenzó a deshacer los botones de mi vestido, depositando un beso en cada fragmento de piel que quedaba al descubierto. Cuando la tela resbaló por mis hombros y cayó, dejándome expuesta, Mateo se detuvo. Su mirada recorrió mi cuerpo maduro con una adoración que me hizo sentir como una diosa. «¡Qué belleza de mujer! Una mujer de verdad», murmuró con voz ronca antes de hundir su rostro en mi pecho. Hundí mis dedos en su cabello oscuro, atrayéndolo con fuerza contra mí. Mi cuerpo, que había permanecido dormido durante una década sin conocer el tacto masculino, estallaba en un frenesí de sensaciones. La humedad y el calor se apoderaron de mi centro. Mateo se puso de pie. Me tomó en sus brazos con una facilidad asombrosa, como si yo estuviera hecha de aire, y caminó hacia la habitación que compartía con Elena. Por un segundo la culpa intentó asomarse, pero el torrente de deseo la ahogó de inmediato. Me recostó sobre las sábanas con delicadeza. Se deshizo del resto de mi ropa hasta dejarme completamente vulnerable ante sus ojos. Sus manos expertas y rudas viajaron por mis muslos, mi vientre, rindiendo culto a cada curva. Cuando sus labios descendieron y comenzaron a acariciar la intimidad de mi cuerpo, un grito ahogado escapó de mí. Me arqué sobre la cama, atrapada en un torbellino de placer absoluto. «Mateo, por favor, hacía tanto tiempo», susurré, perdiendo el sentido de la realidad. Él se despojó de su ropa, lentamente, dejando a la vista la fuerza de su masculinidad en plenitud. Al verlo, mi deseo se multiplicó. Extendí mi mano, sintiendo la fiebre de su piel. Él soltó un gemido grave y ronco que me hizo vibrar. Me entregué a él, al placer de tocarlo, maravillándome del poder que de repente tenía sobre este hombre fuerte. Sus caricias se volvieron más íntimas, más profundas, hasta que el placer estalló dentro de mí en una ola arrolladora que me dejó temblando, aferrada a las sábanas, respirando entrecortadamente. Cuando el huracán de mi primer clímax pasó, Mateo se posicionó sobre mí y, mirándome a los ojos, unió su cuerpo al mío de forma lenta, profunda, permitiendo que nuestras almas se fusionaran. Yo lo recibí completa, ardiente, enredando mis piernas en su espalda. Nos movimos en un compás primitivo y hermoso, primero despacio, saboreando el contacto, y luego como una urgencia salvaje. Me besaba el rostro, el cuello, susurrando palabras llenas de fuego. «Eres tan mía,
Te deseaba tanto. Yo le respondía clavando mis uñas en su espalda, perdida en el eco de mis propios gemidos. El clímax nos alcanzó juntos, una explosión de luz en medio de la culpa y la gloria. Nos quedamos recostados, con los cuerpos empapados en sudor, los pechos subiendo y bajando bruscamente. Él acariciaba mi cabello desordenado y depositaba besos tiernos en mi sien. «No te arrepientas de nada», murmuró en la oscuridad. «Esto que acaba de pasar es lo más real que he sentido». Yo no dije nada. Dentro de mí se libraba una batalla campal entre la culpa de la traición y la embriaguez de la felicidad absoluta. Pero sabía algo con certeza. Esto era solo el comienzo. El fuego de lo prohibido nos había consumido, y ya no queríamos apagarnos. A la mañana siguiente, abrimos los ojos enredados el uno en el otro. Mateo me preparó un desayuno campesino y me lo sirvió en la cama. Compartimos risas, caricias y confidencias. Al mediodía la pasión nos asaltó de nuevo, esta vez bajo la lluvia artificial de la ducha caliente. Sus manos fuertes sostuvieron mis caderas mientras el agua resbalaba por nuestros cuerpos unidos en un abrazo feroz, y mis gritos de placer se confundieron con el ruido del agua golpeando los azulejos. Al caer la noche, volvimos a la habitación, amándonos con una lentitud reverencial, como dos exploradores descubriendo un continente virgen. Sin embargo, en el rincón más oscuro de mi conciencia, el reloj avanzaba. Faltaban pocos días para el regreso de Elena. El miedo crecía proporcionalmente al deseo, pero bastaba una sola mirada de Mateo, un solo roce de su piel para que el mundo exterior desapareciera por completo. Lo deseaba como una voracidad que me asustaba, como un hambre que me devolvió a la juventud. Aquel amor clandestino, nacido de las cenizas de la soledad, se había convertido en un huracán, y ninguno de los dos estaba dispuesto a buscar refugio. Los siguientes 4 días transcurrieron en un estado de delirio absoluto. La casa se convirtió en nuestro santuario y nuestra prisión. Apenas cruzábamos la puerta hacia el exterior. Despertábamos enredados, nos amábamos con desesperación antes de salir de la cama. Mateo descubrió cada punto sensible de mi piel. Amaba despertarme con besos lentos en la nuca, descendiendo con paciencia hasta hacerme suplicar por su cuerpo. Hacíamos el amor en la cocina, sobre la mesa de madera, con la urgencia de quienes saben que el tiempo se agota. Yo gritaba, liberada de cualquier pudor. A mis 65 años me sentía la mujer más deseada, viva y poderosa del universo. Mi cuerpo, agradecido, respondía con orgasmos intensos y prolongados que me dejaban exhausta y feliz. Por las noches, la bañera era nuestro refugio. Sumergidos en el agua tibia, yo me recostaba contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón en mi espalda, mientras sus manos me llevaban al borde del paraíso una y otra vez. Pero el calendario era inexorable. La noche antes del regreso de Elena, la realidad se desplomó sobre mis hombros. Después de amarnos hasta el cansancio, me acurruqué en su pecho y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Qué hemos hecho, Mateo? Es mi hija. Esto es una traición imperdonable», sollocé. Él me abrazó con fuerza, besando mis lágrimas. «Yo te amo, Isabel, no como a una madre, sino como a mi mujer. Lo que tengo con Elena se convirtió en una rutina vacía hace mucho tiempo. Contigo he vuelto a respirar. No voy a renunciar a ti». Sus palabras me consolaron y me aterraron al mismo tiempo. Al amanecer, sentados en la vieja banca del jardín, bajo el gran árbol de mango, hicimos un pacto silencioso. «Cuando ella llegue, seremos sombras», me dijo él apretando mis manos. «Pero esto no termina aquí». Yo asentí, con el corazón partido en 1000 pedazos. Sabía que la farsa iba a comenzar. Tendría que sonreír, servir la comida, ser la madre devota de día y por las noches esperar en silencio a que la puerta de mi habitación se abriera sigilosamente. La última noche de libertad fue un derroche de pasión desbordada. Mateo me amó con una intensidad dolorosa, intentando grabar cada sensación en su memoria. Cuando llegamos al clímax juntos, fue un estallido de dolor y gloria. Lloramos abrazados, fusionados. A la mañana siguiente, cuando él partió al trabajo, me quedé frente a la ventana viendo el horizonte. Sentía culpa, sí, pero el fuego en mis venas era más fuerte. No me arrepentía. Ese amor tardío y prohibido me había resucitado.
Elena llegó esa misma tarde. Venía radiante, cargada de maletas y regalos, hablando de sus logros. Nos abrazó a ambos. «Uy, mamá, te veo diferente. Estás rejuvenecida. Mateo sí que te ha cuidado bien», exclamó riendo. Yo tragué saliva, forzando una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Sí, mi amor, todo ha estado muy bien», respondí. Durante la cena, la tensión para mí era insoportable. Los tres compartíamos la mesa. Mateo, aparentemente sereno, me lanzó una mirada fugaz y ardiente. Por debajo del mantel, su zapato rozó mi tobillo. Mi corazón dio un salto mortal. Elena, absorta en sus anécdotas, no percibió absolutamente nada. En la madrugada, cuando la respiración de Elena se hizo profunda y regular en la habitación contigua, mi puerta crujió suavemente. Mateo entró como un fantasma. Yo lo esperaba, con el cuerpo ardiendo de impaciencia. Se metió en mi cama. Nos amamos en el más absoluto silencio, ahogando los gemidos en la almohada, moviéndonos con una lentitud calculada para que el colchón no nos delatara. Fue un encuentro rápido, cargado de adrenalina y necesidad. Cuando se marchó de vuelta a su habitación, me quedé sonriendo en la oscuridad. Tenía dos amores en esta casa, y uno de ellos era el secreto más hermoso y pecaminoso de mi vida. Así pasaron 6 meses, 6 meses viviendo en la cornisa. Nos convertimos en maestros del disimulo. De día, yo era la suegra amable, y Elena, la hija feliz. De noche, o cuando ella se marchaba a la ciudad, Mateo y yo desatábamos la bestia que llevábamos dentro. La pasión se volvió más cruda, más creativa. Me tomaba contra la pared del pasillo cuando Elena salía a comprar el pan, o en el asiento trasero del auto viejo en los caminos rurales. Yo compré lencería que nunca imaginé usar a mi edad, y bailaba para él en la oscuridad de nuestra habitación clandestina. Pero los castillos construidos sobre secretos siempre se derrumban. Un domingo por la tarde, Elena regresó de la ciudad horas antes de lo previsto. Mateo salía de mi habitación, a medio vestir, cerrando la puerta con cuidado. Elena se quedó congelada en el pasillo. El mundo dejó de girar. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, con los ojos hinchados por el llanto, Elena se sentó en el jardín. Nos hizo sentarnos frente a ella. «¿Desde cuándo?», fue lo único que preguntó. Mateo, con la valentía que siempre lo caracterizó, no intentó mentir. Le relató la verdad, desde aquella cena de las arepas, la soledad compartida y cómo la chispa se convirtió en un incendio que no pudieron apagar. Elena lloró con una amargura que me desgarró el alma. Me odié a mí misma en ese instante. Pero para mi sorpresa, tras horas de silencio y dolor, Elena levantó la vista. Me miró fijamente. Vio a la mujer frente a ella. Ya no una anciana marchita, sino una mujer vibrante, llena de vida, a pesar de la vergüenza. «Me duele en el alma», dijo Elena con voz rota pero firme. «Pero hace años que Mateo y yo solo somos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Y tú, mamá, nunca te había visto tan viva». No hubo gritos ni platos rotos. Hubo una tristeza profunda, pero también una aceptación asombrosa. Elena decidió irse. Se mudó a la capital para enfocarse en lo único que realmente amaba, su carrera. No nos cortó de su vida, pero pidió tiempo para sanar. Un mes después del caos, Mateo y yo comenzamos a vivir nuestro amor a la luz del sol. La casa se llenó de una energía distinta. Ahora caminamos de la mano por el huerto de mangos sin escondernos. A mis 65 años me siento la mujer más plena de la tierra. Mateo me regaló una segunda vida, una pasión desmedida. Nuestra historia, que nació en las sombras de lo prohibido, nos salvó a ambos de morir en vida. Nos enseñó que el alma y el cuerpo no tienen fecha de caducidad, y que el amor, incluso el que llega tarde y envuelto en escándalo, siempre es la respuesta definitiva.